Hoy presentamos una moción que propone medidas de mejora del nuevo programa LEADER 2014-2020 y que hemos recogido en reuniones mantenidas con asociaciones de las comarcas rurales, algunas que participan y otras no, en los grupos de desarrollo rural y en reuniones mantenidas con los gerentes y con sus equipos de trabajo que gestionan este programa que dota de subvenciones a iniciativas rurales en la comarca que gestionan estos 11 grupos de desarrollo rural, los cuales abarcan 67 de los 78 concejos asturianos. Como pueden comprobar, es una moción con pretensiones realistas que van directamente dirigidas a solucionar los problemas planteados en los encuentros dentro de las conclusiones que realizamos al observar, por favor. Señoría, silencio. Bueno, continúo. Prosiga. Había un importante cuello de botella, que era el programa informático, cuya inversión podemos decir que fue un verdadero despilfarro ante la inutilidad del mismo programa. Nunca funcionó y resultó la excusa perfecta para tener a todo el equipo de trabajo haciendo un trabajo burocrático al más estilo siglo XIX. Llegamos a comprobar la ineficacia de la señal en comarcas como el Alto Nalón, y por este motivo proponemos el primer punto, que es dotar a los centros de desarrollo de un sistema operativo informático basado en software libre para reducir con ellos los costes de mantenimiento y brindar una mayor operatividad, así como la actualización de las páginas web y las redes sociales. Pero lo realmente preocupante es la falta de capacidad de convocatoria en el plazo digno de ser mencionado como tal que tuvo este programa el año pasado. Fue una verdadera vergüenza que se abriera con tan poco tiempo las ventanillas para solicitar las subvenciones. Ya lo explicamos en la interpelación y ustedes prometieron que en enero del 2017 sería convocada y estamos en febrero. Estamos ya más de mitad de febrero y todavía esta convocatoria no ha ocurrido. Mire, no prometan lo que no se va a cumplir, dejen de hacerlo, estamos en febrero y aún no están abiertas esta convocatoria. Pero lo más grave de esto es que hay personas detrás que les creyeron, que proyectaron su futura actividad económica en base a la convocatoria del 2016, que confiaron en ustedes, que además cumplieron con todos los requisitos y a los que no solo han decepcionado, sino que han hundido. Sus planes de vida rural pasaban, en varios casos, por abrir actividades económicas en los pueblos y en las aldeas, tras años de parados de larga duración. Y solicitaron la ayuda en base al ticket rural. Se tradujo, sin embargo, en una probable obligada renuncia a la subvención, con promesas de resolverla en el año 2017. Aquí traigo una hoja de una renuncia obligada que nos ha presentado uno de los solicitantes. 16 solicitudes se presentaron en la montaña central y solo se dio una, solamente una. Y esta es una de las renuncias que fueron obligadas. ¿Qué ocurre con esto? Si dicen que, si lo denuncian abiertamente, está en peligro la próxima subvención. Y esto es tremendo, encontrarnos personas que le da miedo contar esto fuera del anonimato, porque necesitan esta subvención para poder tener un futuro y temen que su denuncia se traduzca en una negativa para la siguiente convocatoria. Este es el método generalizado para el crecimiento político de los partidos tradicionales en las zonas rurales, el secuestro de las libres voluntades de las personas, la provocación del miedo cuando alguien pretende exigir los derechos, el caciquismo desilustrado. Les pedimos información a este respecto. Nos dijeron que no había sido solicitada ninguna anulación de esta subvención, Y, sin embargo, tenemos los datos, dividiéndolos muy fácil, se hace una división y se ve en qué sitios sí que fueron anulados y en qué sitios no. Esto solamente se soluciona con una ley anticorrupción de garantías para el denunciante,
Pero en el mientras tanto, y para facilitar que no se reproduzcan injusticias provenientes de plazos imposibles, solicitamos el siguiente punto, que era establecer los cambios administrativos necesarios para que las próximas convocatorias sean publicadas en el BOPA en el primer semestre del año, con el objetivo de subsanar las deficiencias que han tenido la convocatoria del 2016, así como que el Consejo de Gobierno de Asturias inste al Gobierno correspondiente a modificar los requisitos del programa LEADER de forma que se puedan incluir la ejecución de obras previas a la convocatoria de las ayudas cuando éstas se demuestren imprescindibles para la viabilidad del proyecto objeto de la subvención. Un paso más en estos objetivos sería hacer realmente participativos y vinculados al territorio las asociaciones pertenecientes a los grupos de desarrollo rural, para lo que se propone que todos los grupos de desarrollo rural verifiquen, en base a criterios objetivos, la vinculación de las asociaciones participantes en su territorio, con registros y haciendo públicas las actividades que cada una de ellas desarrolla en la comarca, de tal manera que los grupos de desarrollo rural requieran a las asociaciones participantes la participación activa en las asambleas y en las reuniones convocadas. Por último, es una realidad que se necesita llegar obligatoriamente a cada persona que pueda ser una posible emprendedora en las zonas rurales. Con un fracaso demográfico estrepitoso, con un índice de envejecimiento altísimo que nos coloca en la cabecera de los países más viejos del mundo, con unas políticas rurales que no solo demuestran un tremendo fracaso, sobre todo cuando nos encontramos con datos como que Taramundi, cuña y cuna del turismo rural en Asturias, es uno de los concejos en donde no ha nacido ni un solo niño en el año 2016. Muchas cosas se están haciendo mal, pero hay que ser humildes y reconocer errores que nos llevan a situaciones insostenibles. No utilizar los programas de desarrollo rural como maquillaje de acciones sin sentido, sino ahondar en los recursos humanos que disponemos para lo que es imprescindible llegar a cada casa, a cada vecino y vecina de las zonas rurales que puedan ser objeto directo de estas subvenciones. Por eso exigimos a los grupos de desarrollo rural que gestionen los grupos de acción local, que acuerden con cada corporación municipal el medio de comunicación necesario para que todas las personas, asociaciones y colectivos del territorio con opción a recibir ayudas del programa LEADER sean informadas de forma directa y con plazos suficientes. En el mismo sentido, que los proyectos no productivos y de interés común sean divulgados de forma efectiva a todos los vecinos y las vecinas de la comarca, que cualquier asociación pueda desarrollarlos. Mejorar el programa LEADER es lo que pretende esta moción y es también una justicia con la gente que quieren creer en el mundo rural. Gracias.